Que será una lectura general equivocada, muy inducida tanto por los medios de comunicación como por los partidos mayoritarios y minoritarios del sistema. Quiero decir, es una lectura que ya obvia de partida todos los movimientos que hay y que existen, que no ponen las elecciones como el medidor absoluto del malestar o del bienestar de un país. Y ese es un elemento nuevo en la política. Hay un segundo elemento que, si no se valora, en algún momento habrá que valorarlo, es el nivel de abstención y, por tanto, la legitimidad que adquiere en un momento de muchísima conflictividad en un país y un momento muy complicado esos niveles de abstención, que en una democracia en algún momento podríamos pensar, oye, pues si el nivel de abstención es tan grande que también jugaría un factor a la hora de legitimidad de un gobierno, ¿no? Se podría repetir las elecciones a coste cero, se pueden hacer elecciones a coste cero, ¿eh? Quiero decir, que a la gente no le cuesta votar, lo que cuesta es el dinero que se gastan en las campañas. Yo he visto en Euskadi que he ido ahí empapelados los autobuses, los tranvías, que debe costar una millonada, y digo, madre mía, en plena crisis de la democracia. Y una opinión más y pasamos a... No, lo que quería decir lo siguiente, y es que si el Partido Popular no sufre una fuerte derrota, es por la débil alternativa que tiene en Galicia. Hay que tener en cuenta Hablaremos de eso ahora. Que hay dos partidos muy... La alternativa son dos partidos que han gobernado recientemente, que sufrieron un serio desgaste y una cierta desilusión por parte del electorado progresista en Galicia, y que recientemente han sido salpicados en notables casos de corrupción. Sí, no, sí, yo quería insistir que, vamos a ver, en cuanto, si entendemos, yo por eso estoy con Inés, si entendemos las elecciones como el punto fundamental de la vida política española en este momento, nos equivocamos todos. Claro. Es decir, las elecciones ya no significan nada, o sea, significan muy poco. El único que puede ganar a la derecha, al PP, es el PSOE. Y eso era el juego anterior, el juego al que estábamos acostumbrados antes. Es decir, el España era de derechas cuando gobernaba el PSOE, el PP, perdón, y era de izquierda cuando ganaba el PSOE. Eso se ha acabado, eso se ha acabado. Y por lo tanto ya no se juega eso. Entonces, la última vez que eso ha ocurrido ha sido en las elecciones andaluzas y en las elecciones asturianas, porque todavía venían del rebufo de las elecciones generales. Pero ya estas elecciones la gente se lo ha tomado ya absolutamente de otra manera. Nosotros ahora, lógicamente, vamos a hablar, después de hablar con el señor presidente, de tener el honor de haberle tenido abriendo este debate, vamos a hablar con el líder de la oposición, el señor Rubalcaba, que está cuestionado ya no solamente fuera de lo que es el partido en cuanto a lo que es el tipo de oposición que hace, sino también en algunas voces críticas dentro de su propia organización, que es la otra parte, ¿no?, dentro de muchas partes que hay por aquí. Vamos a presentaros un vídeo con el señor Rubalcaba hablando. Cada diputado socialista será un defensor de los hospitales públicos, que cada diputado socialista será un defensor de la escuela pública, que cada diputada socialista se batirá el cobre por las pensiones públicas, que cada diputada socialista se va a batir el cobre porque no haya un solo retroceso en esa política de igualdad que con tanto mimo hemos mantenido en los últimos años. Una garantía, compañeros y compañeras, una garantía. Una cosa es ahorrar y otra cosa es recortar. Una cosa es gastar bien y otra cosa es recortar derechos. Y viene el señor Rajoy acusando al gobierno y a mí por haber sido miembro de ese gobierno de recortar, y le tengo que decir que no es lo mismo, tampoco eso es lo mismo. Una cosa es pedirle un esfuerzo a los docentes, un esfuerzo salarial a los profesores y a los médicos que se lo hemos pedido, y otra cosa quitar quirófanos, quitar ambulancias y quitar profesores de la escuela pública. No es lo mismo, no tiene nada que ver. No es lo mismo. Bien, pues con esto es con lo que yo ahora quiero... Alejandro Sanz. Sí, a mí no me decía eso, Alejandro, sí, me decía otras cosas que no voy a decir aquí, evidentemente, porque eso forma parte del ámbito privado mío. Lo que yo sí quiero traer aquí a la mesa es, ya no es lo mismo, sino precisamente eso.
Y quería empezar contigo, Rafa, porque tú eres miembro del Partido Socialista y yo he dicho aquí que hay una contestación, o por lo menos hay una crítica al tipo de oposición blanda que está haciendo Rubalcaba con respecto al Partido Popular. ¿Tú crees que eso contribuye a que también en las encuestas el Partido Socialista no esté capitalizando ese desgaste que por lo menos en las encuestas del CIS está teniendo el Partido Popular y esté cayendo ya paralelamente? Hombre, las cosas son más complicadas de eso. El compañero Rubalcaba ha ganado un congreso, por poco, pero lo ha ganado. Esto significa que ha habido una discusión interna dentro en el partido, en el cual hay una parte importante del partido que piensa que la política puede ser otra. Eso está claro, eso es como en todos los partidos democráticos. Que es cierto que hay líderes y gente, entre los que yo me encuentro, que cree que la oposición tiene que ser otra, también es cierto, pero lo más cierto desde mi punto de vista que hay es que, aunque hiciéramos otro tipo de oposición, el desgaste al Partido Socialista seguiría siendo el mismo, por una sencilla razón. Porque el Partido Socialista, que desde mi punto de vista, en el periodo de Zapatero, los 6 primeros años, hace un gobierno con sus luces y sus sombras aceptables, el día 10 de mayo del 2010 comete un error. Y el error es hacer una política que no tenía refrendo popular porque se había presentado con otro programa. Y esa equivocación es la que le está haciendo al Partido Socialista no ser creíble. Cualquier compañero que encabezara en este momento el liderazgo del Partido Socialista tendría esa rémora. Por lo tanto, desde mi punto de vista, el Partido Socialista tiene que hacer un esfuerzo interno muy grande para reconocer primero que se equivocó en la última parte del periodo Zapatero y, en segundo lugar, para buscar alternativas creíbles en el proyecto que defiende. ¿Más opiniones? Yo creo que este tacticismo electoral de leer la política solo en clave electoral y táctica va a matar a las izquierdas de este país, o sea, o a los pensamientos de progreso. Esa es mi idea. Además, si ese es el camino, para hacer eso, ese tipo de toma y daca, directamente hay que tirarse al modelo americano. Primarias a todo lujo, abierto a todo el mundo, que vayan distrito a distrito, sitio a sitio. No es mi modelo, porque creo que Europa podría ingeniar una forma y una cultura política democrática y abierta, más movimiento de superadora de las claves de partidos. Europa tiene tradición y puede tenerla para ello, y desde luego debe hacerlo. Pero para hacer eso, para quedarse a medias entre el mitin así de alto gasto económico en cada campaña electoral, pues para eso vas directamente al modelo americano. A mí me parece que ese tacticismo mata a la izquierda. Yo me gustaría poner un ejemplo para que se vea claro, el espectador vea claro cuál es el deterioro del sistema político. Es decir, yo el otro día estuve hablando con unos médicos, unos jefes de los hospitales de derechas, de los que votan al PP, y están todos ellos desesperados. O sea, te lo decían, es decir, el deterioro que tiene la política, que tienen los representantes políticos, no solamente de la izquierda, es también de la derecha. El problema está... Es decir, claro, es decir, nosotros somos de izquierda y es lo que nos preocupa, allá lo que le pasa al PP. Pero es verdad que, por ejemplo, el UPyD está subiendo en Madrid y está convirtiendo en un partido madrileño precisamente porque hay mucha gente de derechas que no sabe a quién votar y está intentando imaginarse que Rosa Díez va a hacer algo diferente, que no va a hacer nada diferente. Pero bueno, quiero decirte que el deterioro del sistema político es ya transversal. Es decir, no solamente afecta a la izquierda. Por lo tanto, la izquierda debería estar más adelantada a esa situación. Debería haberse dado cuenta antes de eso y debería haber preparado, digamos, sus organizaciones y sus cosas mucho antes para poder hacer frente a este deterioro. ¿Cuál es el tema? Evidentemente, el peligro que siempre estamos diciendo es que si el deterioro, digamos, de los políticos, de los partidos políticos, Rafa Merino lo ha dicho 37 veces, va muy por delante de las soluciones que la izquierda puede venir, podemos encontrarnos
con una situación muy grave en España. Podemos encontrarme con una situación en que los grupos de ultraderecha, de antipolíticos, apolíticos, etcétera, puedan convencer a la gente de que todos los partidos políticos son iguales, son un desastre. Es decir, por lo tanto, la responsabilidad de la izquierda, en este caso, es impresionante. Es decir, o se busca una alternativa, o se busca otro sistema de representación política, que no es tan difícil, que está ahí, que como decía Inés Sabaner, es decir, hacer referéndums y hacer votaciones ahora mismo con móviles, con sistemas en ordenadores, etcétera, no cuestan casi nada. Es decir, está la gente acostumbrada a hacer eso. Es decir, de hecho, aquí cuando se hizo la votación por el canal de Isabel II contra la privatización, se hizo sin ningún medio y votaron 250.000 personas en Madrid. Paco, yo pienso que ahora la gente, los ciudadanos tienen un mal de origen muchas veces desconocido, que le ha sobrevenido rápidamente esta crisis económica tremenda. Mucha gente que pensaba que tenía un trabajo seguro se ha visto abocado al paro, que tenía un negocio, que no sé qué tal. Y ahora, bueno, pues se están aplicando diferentes tratamientos. El tratamiento que aplicaba el Partido Socialista no ha funcionado. Ahora decidieron democráticamente que el tratamiento fuera el tratamiento PP. Se van a dar cuenta que el mal sigue empeorando y estamos en esa fase. Yo estoy esperando que llegue la fase siguiente, que la gente diga, bueno, aquí lo que hay que cambiar es de médico, porque esto nadie nos da una solución. Y quien sí está planteando alternativas es la gente que está movilizándose en la calle, protestando y planteando cosas que superan lo que están planteando los partidos políticos. Es la calle la primera que ha dicho gobierno de dimisión, y es la calle quien está diciendo que necesitamos una forma diferente de organizarnos. Nino. Sí, yo creo que los partidos políticos tienen que empezar a plantearse cuestiones muy claras, sobre todo lo que han sido los partidos políticos en este país, que era PSOE y PP. Y te dabas cuenta que reaccionaban miméticamente de la misma forma cuando uno estaba en el gobierno y cuando otro estaba en la oposición. Entonces, la gente ha perdido esa confianza. Entonces, yo creo, por ejemplo, decía antes Merino que cualquier dirigente del PSOE que saliese como número cabeza tendría el mismo rechazo. Yo en eso no estoy de acuerdo. Hay que empezar a amar más las ideas que las siglas. El día que haya un señor del PSOE que diga lo que tú y yo muchas veces decimos en privado, que no sale ni por aquí. Claro, mire usted, esto ha sido un partido que durante mucho tiempo ha estado dominado por ese tipo de vicios tal cual, y reconocerlo, y no pasa absolutamente nada. Cuando uno se milita a un partido no tiene por qué casarse con todos los dirigentes de otro partido. Y luego, perdón un segundito, yo creo que hay un elemento muy importante en la política, es que está empezando a ver como una especie de enfermedad. Ha empezado con el PP, que es la marca España, que evidentemente si seguimos por este camino la marca España va a ser estupenda como el Corte Inglés, pero los españoles estaremos tirados por los suelos. Entonces hay que empezar a darle importancia al ciudadano, a los problemas del ciudadano. Pero 30 segundos. De la marca España me parece que estás haciendo y es una chorrada, y además es una copia mimética de los sistemas comerciales. Yo quería decir una cosa, independientemente de todo, lo primero que he hecho en mi análisis es acusar al deterioro de mi partido como consecuencia de un hecho político. Y eso lo he señalado, y además he señalado esto. Ahora, a mí en este momento, aceptando todo lo que estáis diciendo, me parece que lo grave no es el deterioro de los partidos políticos, lo grave es el deterioro del sistema democrático. Y insisto, Nino. No del sistema democrático. Bueno, en el sistema hay el sistema democrático actual. Sí, claro, bueno, claro, pero ya claro. Hay otro sistema democrático. pero eso es fruto de otra Hay que discusión. democratizar la democracia. Pero Nino, hay una cosa que hay que tener en cuenta. Si el Partido Socialista, que hace un cambio tremendo en el programa, no es creíble, es porque su política en los 2 últimos años de su gobierno no era la suya. Es un tema político de fondo. Un momento, voy a cortar un poquitito aquí, vamos a dar paso a un vídeo, a continuar. Ahora luego continuamos con este tema, pero y otros más que van a salir, porque claro, hay que plantear la alternativa, no todo son quejas, porque esto parece más el cuaderno de quejas, el valle de lágrimas del que hablaba, creo que Jesucristo, ¿no? Bien, ahora vamos a tener a Alejandro Sanz. Eso fue lo que te decía de Alejandro Sanz. Sí, eso es lo que me decía, cada vez que te veo siento que estoy en un valle de lágrimas, ahora me acuerdo. Bien,
Pues ahora vamos a pasar a un vídeo y vamos a traer, lógicamente, a Beiras. Beiras, sabéis que fue dirigente del BNG, ahora está en otra formación política y vamos a hablar, después de este vídeo también quiero preguntarles algo sobre lo que significa ese proyecto que acaba también de comenzar en Galicia. E adiantan as eleccións. Si total o desgoberno xa o fixeron todo, dixo Yolanda. A subversión das institucións de autogoberno limitado que foron froito da conquista de século e medio do loito ao pobo galego, con mártires e rebeldes polo medio, con cárceles franquistas, con xenocidio e coas vítimas da Galicia mártir. E ese desgraciado dalle a volta para utilizado contra o goberno, contra os cidadáns, contra as nosa identidade, contra os dereitos do común e contra as conquistas históricas. Compre votados só por eso. Con vasoira de xesta, que é a que funciona mellor, que é a natural.